Antes de llegar a la vecindad, el Chavo del 8 vio cosas que ningún niño debería ver y pasó por experiencias que ningún niño debería vivir. Su inocencia limitaba el entendimiento de muchas cosas y con esa misma inocencia escribía sus anécdotas en un diario personal. ¿El Chavo tenía papás? Lo dice un poco así en el diario del Chavo del 8. Escrito por Roberto Gómez Bolaños, pero narrado en primera persona por el niño de 8 años, el diario del Chavo del 8 cuenta que el primer abandono que tuvo fue el de su padre. El Chavo escribe que su papá solamente se acostó con su mamá y se fue. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocía a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. Pero sí debe haber tenido papás, nunca los conoció. Luego del abandono de su padre, la mamá del Chavo lo metió a una guardería mientras ella trabajaba. Sin embargo, cuando iba a recogerlo, lo hacía de una manera desinteresada, hasta que un día no pasó a recogerlo y los demás tampoco. Al ser abandonado en la guardería, lo transfirieron a un orfanato donde recibía maltratos por parte de la encargada del lugar. El Chavo cuenta que la señora siempre estaba de mal humor y en una ocasión lo golpeó tan fuerte que le hizo sangrar la nariz. Al ver que su ropa estaba manchada de sangre, la señora se enojó más, así que lo castigó dejándolo un día sin comida. Le preguntan que si tiene papá y él dice, pues yo creo que a la fuerza, ¿no? Y mamá, no, es así, sí. ¿Y dónde está? No sé, porque me dejaba en una guardería y un día no pasó a recogerme y los demás días tampoco. He encontrado gente que me dice, cuando leí eso me hiciste llorar. Bueno, pues un poquito de la intención. Con el tiempo, la encargada del orfanato golpeaba más a los niños y al Chavo, por lo que él empieza a tener el deseo de escaparse del lugar. Al darse cuenta que no podría escapar, el Chavo empezó a llorar, e irónicamente, esto le permitiría salir del orfanato. Un día me puse tan triste que me solté llorando, y cuando la señora Martina me preguntó que por qué lloraba, ya no tuve más remedio que confesarle que yo me quería escapar de ahí. Entonces me dijo haberlo dicho antes, y me abrió la puerta. En este momento, se convirtió en un niño de la calle, en un indigente que vagaría por la ciudad en búsqueda de un lugar donde dormir o de un bocado para engañar al estómago vacío. Pobre Chavo, además de sufrir hambres, fríos y demás privaciones, también tiene que padecer de insomnio todas las noches. El Chavo cuenta que un señor que cuidaba carros le daba permiso por las noches de dormir en alguno de los carros a cambio de que le ayudara a acarrear las cubetas para lavarlos. Aquí es muy interesante ver la inocencia de un niño que puede percibir lo que pasa a su alrededor, pero no entenderlo muy bien. El señor era tan bueno que no solo me invitaba a mí a dormir en los coches, sino que a veces también invitaba a algunas señoritas y hasta él mismo se quedaba haciéndoles compañía. En otra anécdota, el Chavo narra su convivencia con un grupo de niños casi de su edad que también vivían en la calle. Describe que el líder del grupo era el mayor de los niños y no tenía una mano. Su apodo era el Mochilas porque le amputaron la mano a causa de una infección. Hace mención de otros dos niños, el Pinacate y el Conejo, quienes hacían malabares en un semáforo. En esta parte del diario, el Chavo cuenta 3 cosas muy interesantes. La primera vez que probó el cigarro, la primera vez que estuvo a punto de probar otras sustancias y la primera vez que vio un cadáver. El Mochilas empezó a fumar y luego le pasó el cigarro al niño que estaba junto. Este nomás le dio una chupada al cigarro y se lo pasó al siguiente, hasta que el cigarro me llegó a mí. Entonces yo también le di una chupada, pero me dio muchísima tos. También tenían una bolsa de plástico que tenía algo dentro, algo que olía parecido a como huelen los talleres donde pintan carros. Pero yo no tuve mucho tiempo para oler, porque en ese momento llegó corriendo el Pinacate, diciendo que el Conejo estaba muerto, y entonces todos salieron corriendo. Alcancé a ver al Conejo que estaba ahí en el pavimento, sin moverse y todo lleno de sangre. Pero no me quise acercar mucho, porque empecé a sentir algo muy raro, como si quisiera vomitar. ¿Pero qué vomitaba? Si no había comido nada. Luego de varios días, así fue como el Chavo del 8 llegó a la vecindad. Un día iba yo por otra calle que no conocía, cuando empezó a llover mucho. Entonces me metí a una vecindad, y desde entonces he vivido ahí. Primero me quedé en la vivienda número 8, en la cual vivía una señora muy viejita. A esta viejita del 8 le temblaban muchísimo las manos, por lo cual no podía hacer muchas cosas. Por eso yo la ayudaba.
hasta que un día llegué a la vivienda y me di cuenta de que ya no le temblaban las manos y toda ella estaba quietecita. Creo que la enterraron al día siguiente. Después de esto, otra persona ocupó el departamento donde vivía el chavo. Para su buena suerte, él ya tenía muchos amigos en la vecindad, por lo que lo invitaban a dormir en una casa, y luego en otra, y luego en otra. Hemos llegado a la parte del diario que probablemente es la más triste o agridulce. El día que el Chavo del 8 encontró muerto a Jaimito el cartero. El chavo cuenta que, al regresar del trabajo, Jaimito el cartero llegaba muy cansado a la vecindad, y lo que más le cansaba era cargar su bicicleta, pues Jaimito no sabía andar en bicicleta. En varias páginas del diario se narra cómo es que Jaimito empezaba a enfermarse cada vez más seguido, y esto preocupaba a todos en la vecindad. Ayer, durante todo el día, Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. La Chilindrina y yo pensamos que podía estar enfermo, porque ya otra vez había pasado lo mismo. Por eso decidimos que lo mejor era subir a verlo para preguntarle, pero la vez anterior, Jaimito no respondía por más que le tocábamos la puerta y le gritábamos. Pobre Jaimito estaba tan débil que no tenía fuerzas ni para correr el cerrojo de la puerta. Por eso, cuando al fin se alivió, Jaimito decidió que lo mejor era que la puerta de su casa no tuviera cerrojo. Hace ya como 4 semanas que Jaimito vendió su bicicleta, pues necesitaba dinero para comprar medicinas. Lo malo es que tal parece que las medicinas no han resultado muy buenas que digamos. Ayer sucedió lo mismo que la otra vez, que Jaimito el cartero no salió de su casa para nada. Entonces subí para ver si le pasaba algo, y lo que pasaba es que ya estaba muerto. Tenía los ojitos cerrados, como si nomás estuviera dormido, y hasta parecía como si estuviera soñando algo bonito, pues tenía cara de estar contento. Pero no puede ser, porque ni modo que le diera gusto morirse, o quién sabe, porque Jaimito el cartero decía que prefería evitar la fatiga, o sea que ya evitó la fatiga para siempre. Para suerte del chavo, encontró en la vecindad un hogar con personas que se preocupaban por él, lo cuidaban y le inculcaban una serie de valores y lecciones que le permitieron no ser corrompido por la dura realidad que vivía. El diario del Chavo del 8 es una historia ficticia de un personaje ficticio. Sin embargo, la dura realidad de muchos niños lamentablemente los obliga a corromperse, a dejar a un lado la ternura e inocencia de la infancia para poder sobrevivir en la jungla de asfalto. Como bien dice la canción, en mi ciudad es muy fácil encontrar a un niño de la calle viviendo como animal. En mi ciudad es muy fácil observar cómo un niño de la calle se transforma en criminal. Regálame un like o un comentario si te gustó este video. Aquí te dejo otros 2 que te pueden gustar. Suscríbete y forma parte de esta comunidad.